Buenas tardes y bienvenidos un día más a Visión Global. Hemos visto cómo los mercados europeos han cerrado en pleno positivo y si miramos al otro lado del charco, si vemos cómo está la sesión ahora mismo en Wall Street, vemos que se suman a ese pleno de positivos. El Nasdaq 100 de tecnológicas está repuntando un 0,95%. En cuanto al Standard & Poor's 500 lo vemos cerca también del punto porcentual en un 0,93% al alza y el Dow Jones de Industriales un 0,71% arriba. Por ahora jornada verde en Wall Street, pero vamos a ver cómo está la sesión ahora mismo en los mercados mexicanos, como siempre con José Ricardo Rangel. ¿Qué tal, José Ricardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Pues aquí la verdad es que también en terrenos positivos vamos a platicar un poquito de varias variables que estamos teniendo en el mercado el día de hoy. Y bueno, pues es que si bien estamos en las 47,793 unidades, María, terrenos positivos 1,60 a la alza. Esto es muy interesante porque habíamos tenido, si bien terrenos positivos la semana pasada, de hecho tuvimos 3 sesiones con terrenos positivos. Bueno, pues aquí se refrenda también esta ejercicio que está teniendo también los mercados norteamericanos. Y bueno, por otro lado, fíjate, es interesante platicar, se sigue apreciando aquí la moneda mexicana. Recordemos que la semana pasada estuvimos la mayor parte de la semana tocando los 20 pesos, 20 pesos flats, sobre todo el día jueves en el tipo de cambio. Y al día de hoy, bueno, pues tenemos esta apreciación, 19 pesos con 79 centavos. Esto, bueno, pues la verdad es que es muy buena noticia. Vamos a ver ahorita a qué se está debiendo. Ya lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí en Visión Global. Y bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en esta mitad de la sesión en México. Y bueno, tenemos, aquí los mercados 1,57, ya se ajustó un poquito, pero fuera del índice de precios y cotizaciones, que es el que tiene mayor versatilización, tenemos a Industrias Peñoles con 15,64. Recordemos que el viernes estuvimos platicando, someramente de cómo se había comportado, sobre todo una minera que era minera Outland, tenía un repunte del 8,15%. Hoy, pues vaya, nos sorprendemos porque Peñoles pues está teniendo 15,69 a la alza. Grupo Industrial Saltillo también 4,74 a la alza. Gentera es Banco Gentera con 4,59 a la alza. Pues esto es muy interesante. Ahorita vamos a hacer un breve análisis de cómo se está comportando precisamente Peñoles, pero bueno, vamos a regresarnos al índice de precios y cotizaciones, que también forma parte de este índice de industrias españoles, y nos topamos con que el sector aeronáutico es el que está teniendo este repunte por parte de Volaris. Volaris, esta aerolínea de costo medio, está teniendo un repunte del 3,93%, seguido la parte de consumo con Industrias Kimberly, todo lo que es la parte de papel, con 3,74% a la alza. La parte industrial y de construcción con Grupo Carso, recordemos bien que es parte de Carlos Slim, con 3,51 a la alza. Las perdedoras, ¿quiénes serán las perdedoras? Bueno, pues tenemos a Grupo Infra con 1,88 a la alza, a la baja, perdón, y con Grupo Electra con 0,97 a la baja. Genoma Lab, que es toda la parte de cuidado personal, todos los artículos como shampoos, etcétera, aquí en México, que se destaca por la parte, no nada más de los productos, sino parte de la estrategia publicitaria, es 0,83 a la baja, y esos son los principales. De hecho, todos los demás se mantienen en terrenos positivos, con Gruma 0,04, Grupo Cuervo también la parte de consumo, la industria del tequila y la industria del maíz, siguen teniendo esta resistencia y están en terrenos positivos. Son las únicas 3 empresas, Grupo Infra, Electra y Genoma Lab, son las únicas que se mantienen en terrenos negativos. Vamos rapidísimo a ver por qué
qué está pasando con Industrias Peñoles, y esto es muy interesante, y vamos a ver la gráfica, porque pues este repunte, lo que habíamos observado el día viernes, bueno, tenemos un repunte ahí más o menos, si bien recuerdan, como del 5% aproximadamente. Vamos a meter la frecuencia relativa y seguramente ya nos estará tocando señales, pues ahora sí, de sobreventa. Y sí, efectivamente, todavía no toca los niveles, tenemos 67.67, recordamos que ya la barrera, rompiendo la barrera de los 70, bueno, pues ya está entrando en señales de sobreventa. Y bueno, pues interesante cómo se está comportando Peñoles, por qué está siendo atractivo precisamente para los inversionistas aquí en México, siendo pues vaya que la tendencia que ha manejado la industria del commodity, bueno, pues ha sido pues y cada vez menor. Ya hemos hablado y ya se han hablado en otros foros aquí en Negocios TV, el apetito por el tema de los commodities. Vamos a ver Outland precisamente, qué es, cómo se está comportando el día de hoy, y después de ese pues repunte que tuvo el día viernes, bueno, pues ya tiene un ligero ajuste. Sin embargo, bueno, pues mantiene esa tendencia. Por otro lado, aquí podemos ver ya que ya está sosteniendo, o que sostuvo más bien el día viernes, sus señales de sobreventa, y pues bueno, está alcanzando ya casi el 80%. Al día de hoy ya se mantiene en 77.11 por frecuencia relativa a 14 días. Y pues vaya también hablar un poquito de qué es lo que está sucediendo en el mercado, María, y esto es muy interesante por parte de los consejos coordinadores empresariales. Y es que fíjate que el día de hoy salió una noticia, hablando sobre todo de la parte de motivación que tiene el gobierno federal por parte de las finanzas públicas. Nos encontramos precisamente elaborando, más bien la Cámara de Diputados es la que está elaborando todo este presupuesto de ingresos, y la verdad es que lo ven muy optimista. Sin embargo, pues bueno, para el Consejo Coordinador Empresarial, este optimismo podría afectar las finanzas para este 2023. Y es que tenemos distintos factores, María. Recordemos que por un lado, el apoyo que se ha otorgado, o los ingresos que hemos tenido por parte de las remesas, bueno, pues te comparto, les voy a compartir la gráfica, a ver si la podemos ver, de un estudio precisamente económico en el cual se está viendo, a ver, déjenme ver si lo podemos ver, todos los ingresos que estamos teniendo a través de las remesas, y esa tendencia aquí creo que ya se puede ver. Vamos un poquito, primero al tipo de cambio, cómo se está manteniendo. De hecho, si me lo permiten, aquí podemos ver precisamente que la moneda que más se está teniendo pues apreciación, pues ha sido el peso mexicano, versus las otras monedas como lo es el real brasileño, en Chile el peso chileno precisamente. Y bueno, pues aquí precisamente estamos viendo este tipo de cambio, esta apreciación que se ha tenido. Sin embargo, podemos ver, y vamos a regresarnos a la parte de las remesas, que eso es lo importante que quisiera resaltar con ustedes, que estas remesas son las que nos han, pues, en algún momento beneficiado precisamente para el apoyo, sobre todo en el tipo de cambio, y esto es muy, muy importante resaltarlo. Luego vamos a ver, aquí está el consumo privado, aquí está la parte de las remesas, y vemos esta tendencia a la alza que se ha tenido en los últimos 12 meses, y que pues vaya, viene y sigue sigue rompiendo máximos históricos desde 2018. Por otra parte, la exportación de las manufacturas, y esto responde muchísimo a cómo se están comportando algunas empresas en la parte bursátil. Y es que, bueno, pues también hemos tenido estas exportaciones en el sector, sobre todo en el sector automotriz, pues vaya, materiales
que recordemos que si bien en México es es un país y es el mayor exportador de tractocamiones, estos son pues todos los que jalan todas las cajas de logística, de transporte a nivel global, y esto es un tema que ya hemos reportado aquí en Visión Global, y hemos tenido al presidente precisamente de la asociación de productores precisamente de la industria automotriz. Bueno, pues estos automotores pues siguen no son tanto representativos en términos todo lo que se está manejando, sobre todo en partes secundarias. Si bien somos los más grandes en exportaciones de estos ya, digamos vaya, vehículos ya terminados, los tractocamiones, nosotros seguimos exportando precisamente a la parte pues complementaria, digámoslo así, de la industria automotriz a nivel real. Y bueno, por otra parte, los términos de desocupación en cómo estamos en la materia del empleo, bueno, pues tenemos aquí pues precisamente esa recuperación que se ha dado a raíz del tercer trimestre del 2020 y bueno, cómo se ha recuperado precisamente esta parte del empleo, que también la tasa de desocupación pues vaya, llegó a mínimos históricos, por lo menos dentro de estos dos últimos años, en marzo del 2022, y al día de hoy, bueno, pues está teniendo ya en mayo un ligero repunte hasta el 3.5%. Por otra parte, y esto es lo que quería resaltar con ustedes, que se está refiriendo precisamente el Consejo Coordinador Empresarial, y es que en cuanto a la deuda pública, si en deuda pública estamos hablando, bueno, comparado con Perú, México, Colombia y Chile, bueno, todos están teniendo pues ya repuntes precisamente del porcentaje del PIB versus deuda pública, y bueno, en el caso de México seguimos, pues tenemos un incremento precisamente que no es tanto para alarmarse. Y esto, estamos viendo aquí la gráfica que precisamente, pues si bien Brasil tiene y todos los países han hecho uso de su deuda pública, bueno, pues seguramente estos datos son los que está pues teniendo en cuenta el Consejo Coordinador Empresarial. Sin embargo, la parte, pues ahora sí, de cómo se vende esa deuda pública, y es que México, por lo menos en Standard & Poor's y Moody's, está teniendo una calificación pues de triple B más, esto es interesante mencionarlo, y de Moody's, por parte de Moody's, de A3, pues esto sobre todo considerando en 2019 que pues era una calificación un tanto preocupante, y que precisamente ya está con nosotros Alexis Milo para platicarnos al respecto, yo creo que a más detalle. Le doy la bienvenida a Alexis. Hola Alexis, buenas tardes. Hola, bien, y ustedes, tuve aquí un pequeño problema técnico y por eso me tardé en conectar, pero qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Nada, gracias a ti, sin problema. Bueno, para poner un poco en contexto, este análisis de la economía mexicana que nos estaba haciendo José Ricardo, bueno, era parte del informe que Alexis ha hecho. Vamos a analizar esa situación en la que se encuentra la economía mexicana ahora mismo, pero también mirando a las previsiones económicas del país. Para ello, pues como ya he dicho, contamos con Alexis Milo, que es economista, fundador de Teleeconomics, que ha sido uno de los analistas encargados, como ya he dicho, en realizar este estudio sobre la economía mexicana de HSBC para Latinoamérica. Y bueno, en primer lugar me gustaría comenzar preguntándote, Alexis, por las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana en los próximos años. Y bueno, tal y como aparece en el informe, la economía ha registrado bajas tasas de crecimiento en estos últimos años, y pues me gustaría que pudieras explicar qué se espera en los próximos años, tal y como aparece en el informe con esas gráficas tan ilustrativas. Mira, independientemente de lo que yo espere, algo que es muy importante, creo, saber en este punto, es que las expectativas de crecimiento de la economía se han desplomado, ¿sí? Como ustedes bien recuerdan, Ricardo, tú lo recordarás bien,
es que hace algunos años se esperaba un crecimiento promedio de 2,5% o 3%. Era de lo que estábamos hablando todo el tiempo. Debemos estar por arriba o por abajo de eso. Cuando uno ve las perspectivas de crecimiento en las encuestas que publica el Banco de México, por eso les digo que independientemente de lo que yo opine, se ve que la economía mexicana va a crecer 1,6, 1,7% en los próximos 10 años en promedio. Es lo que dicen las encuestas, ¿no? Si uno considera que la población crece más o menos a esa misma tasa, pues esto quiere decir que va a haber un crecimiento del producto por habitante cercano al cero, ¿sí? Esto es algo muy preocupante, ¿sí? Porque quiere decir que la economía mexicana está estancada. Crecer al 1,7, 1,8 quiere decir que el PIB por habitante se queda más o menos constante. Entonces, yo les diría, los pronósticos de crecimiento para la economía se han desplomado. En estos 2 años, digamos, lo que resta del 2022 y el próximo año, podríamos tener crecimientos, yo les diría que son un poquito más elevados de lo que esperábamos originalmente, ¿sí? Yo creo que muchos analistas están demasiado pesimistas por ver el crecimiento que teníamos antes. Espero que ellos estén equivocados, yo esté en lo correcto. Pero lo que yo esperaría es que la economía mexicana, por lo menos en estos 2 años, creciera un poco más. Es decir, que tuviéramos una expansión económica de alrededor de arriba de 2% para este año y quizá arriba de 2 y cacho por ciento, 2,5% para el año que viene, sobre todo porque todavía nos falta que se recuperen algunas cosas pre-COVID, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los servicios, pues están por abajo de su nivel pre-COVID, etcétera, y esperaríamos que esa parte mejorara un poco, ¿no? Pero les diría, en términos generales, resulta preocupante que para el mediano o largo plazo pues, estamos viendo tendencias de crecimiento mucho menores. Veo que aquí Ricardo ya está viendo la parte de finanzas públicas y si quieren pasamos a ese tema. No sé, digo, la pregunta era nada más el comentario nada más era por lo que me dijeron, pero pues no sé si quieran pasar a otros temas que tienen más que ver con la coyuntura, con el programa económico para el próximo año, etc. ¿no? Sí, Alexis, precisamente antes de que entraras estábamos platicando la postura que tomó hoy el Consejo Coordinador Empresarial precisamente para el 2023 y que les preocupa que sea un poco laxa. Y bueno, pues si nos pudieras platicar ya con estos datos de las finanzas públicas y por qué está seguramente considerando con los datos, bueno, no con los datos que estés presentando, pero seguramente este nerviosismo más bien que está teniendo el Consejo Coordinador con los datos precisamente de Teleconomics, por favor. Sí, mira, Ricardo, qué bueno que lo mencionas, porque justamente el jueves, viernes, el gobierno presentó el programa económico para el año que viene, ¿sí? Yo diría que es un pronóstico demasiado optimista, ¿sí? Ahora, eso no es nuevo. El gobierno siempre saca pronósticos muy optimistas para el crecimiento, para la inflación, etcétera. Entonces, eso no es novedad, ¿no? Y eso pasa no solo en México, sino en todo el mundo. Ahora, en México, ¿cuál es el problema? En México el problema es que un crecimiento demasiado optimista implica que la recaudación tributaria va a ser alta, ¿sí? Implica que al mismo tiempo la inflación va a ser menor a lo que se espera y por lo tanto las tasas de interés van a ser menor a lo que se espera y por lo tanto el costo financiero de la deuda va a ser bajo, ¿sí? Es decir, hay dos factores que se están sobreestimando aquí o que se están, digamos, viendo con una perspectiva demasiado optimista, ¿sí? Uno es el crecimiento y la recaudación y lo otro es que la inflación va a ser baja y que por lo tanto las tasas de interés van a ser más bajas. Eso es difícil que se dé, es difícil. O sea, si ustedes ven, y con esto regreso un poco a lo que hablábamos al principio con Marta, pues la economía mexicana ha crecido 0 en promedio de 2018 para acá,
Entonces, suponer que en 2023 va a crecer 3%, es algo demasiado optimista. Incluso, miren, que yo les decía hace un momento, yo creo que el crecimiento del próximo año va a ser quizá un poco mayor que lo esperado, pues porque pues, vamos a seguir recuperándonos del COVID, seguimos por abajo de los niveles pre-COVID, etcétera, pero 3% es demasiado. Y si a esto le sumamos también que las tasas de interés van a seguir altas y por lo tanto el costo financiero de la deuda va a seguir altas, quiere decir que muy probablemente vamos a incurrir en un déficit mucho mayor al que el gobierno está esperando. ¿Sí? Y esto es importante porque quiere decir que las finanzas públicas van a seguir, y este digamos que quiero que sea como que lo más importante de lo que comento ahora, las finanzas públicas van a seguir en un deterioro gradual que eventualmente nos van a llevar a una situación mucho más vulnerable. O sea, es decir, no espero que veamos una crisis este año o el año que viene, ¿sí? Porque partimos de una base relativamente buena en términos de la salud de las finanzas públicas. Pero, pues como a todos nos pasa, ¿no? O sea, si tú hoy haces ejercicio, comes bien, pero un día de pronto dejas de hacer ejercicio, comes lo que se te atraviesa, etcétera, pues bueno, quizá empezaste de una posición buena, pero con el tiempo tu salud se va a ir deteriorando. Es lo que yo creo de las finanzas públicas. Y por eso creo que las finanzas públicas en México están en una trayectoria de deterioro. No para este año, no para el año que viene, pero sí muy probablemente para la administración próxima, ¿no? Entonces, para mí la mala noticia de este programa económico no es que implique un déficit alto, no es que implique un problema de finanzas públicas inmediato, es que simplemente es como decir, ¿saben qué? El año que viene voy a seguir sin correr, sin hacer ejercicio, voy a seguir comiendo lo mismo que estaba yo comiendo, ¿no? Entonces, pues quiere decir que el próximo año quizá no me muera, pero por lo menos mi salud no va a estar mejor, ¿no? Para mí esa es un poco la lectura. Alexis Mailo, te agradezco muchísimo precisamente que nos hayas pues dado esa luz ahora que está esa coyuntura pues de las finanzas públicas y vaya con los datos de Teleconomics. María, no sé si tienes alguna otra pregunta por allá. Bueno, yo creo que con todo lo que nos has contado, Alexis, ha quedado bastante claro la situación en la que se encuentra la economía mexicana en este momento y bueno, lo que podemos prever de aquí a unos años. Así que nada, se nos va un poco ya el tiempo, así que lamentablemente me tengo que despedir de vosotros, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Alexis, y como siempre a ti, José Ricardo, muchas gracias y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana, María. Hasta luego. Gracias, Alexis. Adiós, María. Gracias, Ricardo. Bye. Gracias, chicos. Y bueno, nosotros, como ya he dicho, nos despedimos hasta mañana a las 6 para seguir repasando pues tanto los mercados europeos, Wall Street y en México concretamente, como siempre, y miraremos a la economía mexicana con José Ricardo Rangel. A partir de ahora os dejamos con Tiempo de Criptos de la mano de Gabriel Montalto para analizar también un poco ese mercado cripto. Gracias y hasta mañana.